en 678. Cristina con Obama, la relación con Estados Unidos y el cambio de época. Y quiero agradecerle a la presidenta por reunirse conmigo hoy y también quiero felicitarla por su elección. Las felicitaciones del presidente de los Estados Unidos. Hay muchos lazos que nos unen a la República Argentina y los Estados Unidos hace ya muchos años. Esta será una oportunidad para poder construir en base a esa historia común y hablar de toda una gama de intereses y preocupaciones que nos unen. La cordial relación que se puede tener con un país poderoso como los Estados Unidos desde dignidad y soberanía, que es lo importante. Agradezco sus palabras por este G20, que realmente ha sido bueno. El presidente Obama está en cuestiones que nos unen profundamente, inclusive en términos personales, el presidente y yo. Él es un amante de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo también. Soy la presidenta que creó en la Argentina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha recibido hace unos días al general Charles Bolden de la NASA. El spot del Partido Popular Español. Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna. Prometedor arranque de El Pacto. Me tienen harto con esto de la ley de medios y encima ahora esto otro. La verdad no me deja nada tranquilo lo que me contás. Esto no trae más problemas que la ley de medios. Se trata del papel integral. Bueno, vigilala y operá con los jueces, más no podemos. Titular tras titular. No, yo no soy como vos, no tengo tanta influencia en la redacción. ¿Lo digo que dice? Me imaginaba. Chao. La historia ha sido no tan reciente, pero es reciente. 30 años no son nada en la vida de un país. Y está bien que se hable de eso, que la gente polemice y se enfrasque en discusiones. Susana Jiménez, bajada de línea, oculta desprolijidad impositiva. Esto es una billetera. ¿Con qué tiene de los dólares? Esto es una billetera. Dólares, por favor, que tenga dólares. Vos querés dólares, no tenés dólares vos. No, pero no puede ser eso. De ¿Vos decís que si te pones en lo de la FIT te van a dejar comprar dólares? No, no me dejaron. Pará. ¿Vos que si te entré no te dejaron? Sí. ¿Cómo no te dejaron? No me dejaron. ¿Pero y por qué? Ayer quise comprar, no me dejaron. No sé, no se sabe. Ella no compra los dólares con la SRL porque debería pagar más impuestos. Los compra como si fuera una persona normal, una persona común. Bueno, con ese sueldo que declara como persona común, obviamente no le alcanza para comprar la cantidad de dólares que tiene y está en la mira de la FIP, obviamente. El dicho que en un principio había sonado curioso, hasta simpático, de Susana Jiménez quejándose por no comprar dólares, ahora le podría traer muchísimos problemas por evasión fiscal. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Un musical de excepción con Diego Frenkel. Olvídame, cambia mi rostro en tu recuerdo. Olvídame, deshaceme otra vez de nuevo. Cuando puede, habla de fútbol 678. Un programa que, aunque debiera usar traje, no cambiaría sus principios. Ninguno de los que han venido 6, 7 u 8 meses se pusieron la camiseta y pasaron a ser el que era antes de la lesión. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar, lejos
noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colega? ¿Qué dicen? Buenas noches. ¿Todos bien? Muy cómodos. Sí, porque hay mucho espacio. Sí, hay más espacio, ¿verdad? Por ahí me voy a ir a dar una vuelta. Salí a pasear por el estudio, me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Diego Frenkel. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido, muy bienvenido al programa. Tengo para mostrarles el disco de Diego que se llama El Día Después. Los estás presentando ahora en estos días, ¿no? Tengo entendido, el sábado 12 de noviembre a las 22 horas en Boris, en el Club de Jazz ahí en la calle Gorriti. Muy lindo lugar, ¿eh? Bueno, bienvenido, Diego, al programa, viejo. Muchas gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Glenn Postolki. Hola, Glenn, ¿cómo te va? Glenn es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bienvenido, Glenn. Gracias. Arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la crisis mundial. Ustedes saben, hoy hubo de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente Obama una conferencia de prensa, obviamente referida a la crisis financiera internacional. Vemos esto. La crisis mundial, Cristina con Obama, la relación con Estados Unidos y el cambio de época. Otros tiempos se viven en cuanto a la relación entre Argentina y Estados Unidos. Thank you so much, Madam President, for meeting with me, and I want to congratulate her on her recent election. Y quiero agradecerle a la presidenta por reunirse conmigo hoy y también quiero felicitarla por su elección. Las felicitaciones del presidente de los Estados Unidos. Hay muchos lazos que nos unen a la República Argentina y los Estados Unidos hace ya muchos años. Esta será una oportunidad para poder construir en base a esa historia común y hablar de toda una gama de intereses y preocupaciones que nos unen. La cordial relación que se puede tener con un país poderoso como los Estados Unidos desde dignidad y soberanía, que es lo importante. Agradezco sus palabras por este G20, que realmente ha sido bueno. Nuestro comercio bilateral, tal cual, y las relaciones comerciales son muy importantes. Hoy son superavitarias para los Estados Unidos. Mirando los números, uno ve cómo el crecimiento de la Argentina también ha impactado positivamente en la balanza comercial de los Estados Unidos, porque cuando comenzamos a reindustrializarnos, necesitamos de grandes cosas de valor agregado que las produce Estados Unidos. La presidenta recalcó que la relación comercial entre Estados Unidos y la Argentina es muy provechosa para Estados Unidos, que los mismos productos que uno compra en un país los puede comprar en otro país y que por lo tanto lo que había que hacer era fortalecer los vínculos, no permitir que lobistas, que muchas veces ni siquiera residen en los Estados Unidos, entorpezcan una relación de la cual hay beneficios mutuos, pero mutuos. En el año 2003, cuando el presidente Kirchner llegó al gobierno, la Argentina tenía superávit sobre Estados Unidos, más de $1.000 millones. Este año Estados Unidos va a terminar con un superávit comercial de más de $4.700 millones. Es una cosa que también vamos a hablar porque nos interesa mucho profundizar la relación bilateral comercial. Pero como señalaba también el presidente Obama, están las cuestiones que nos unen profundamente, inclusive en términos personales, el presidente y yo. Él es un amante de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo también. Soy la presidenta que creó en la Argentina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha recibido hace unos días al general Charles Bolden de la NASA para poder reafirmar nuestros lazos, hacer nuevos compromisos. Hace muy poco tiempo enviamos al espacio un satélite conjuntamente con la NASA que está midiendo la salinidad de los mares para el impacto climático, un tema que desvela también al presidente Obama y que también preocupa a esta presidenta. Leandro, en algún momento se calificó a las relaciones entre Estados Unidos y Argentina como relaciones carnales. ¿Cómo las definirías hoy? Bueno, claramente creo que no estamos, obviamente, en la etapa de las relaciones carnales. ¿Siente que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son relaciones carnales? Son carnalísimas, la verdad. La verdad es que yo siempre me sentí muy humillado por esa expresión de las relaciones carnales, ¿no? Porque cuando hay relaciones carnales entre alguien extrapoderoso y entre alguien débil, uno ya sabe el débil cuál es la posición sexual que le toca. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo en esta relación? Bueno, esa pregunta es realmente imbécil. Y te lo digo mostrando irritación. ¿Cómo en los medios hegemónicos, los políticos atados a un concepto que es
La política es negociar con el poderoso. Si estamos en la banda del grande, nos van a proteger. Ya nos pasó en los 90. Y así terminamos. En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones. Esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz. Gracias, querido presidente. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo en esta relación? 20 de diciembre de 2001. La sociedad argentina estalla. El fin de la jornada deja un saldo de 30 muertos. El presidente de la Rúa huye de la Casa de Gobierno. Es el resultado de 25 años de un modelo económico que empobreció a las mayorías, de un ejercicio de la política que solo buscó favorecer los intereses de los sectores más concentrados de poder. Esto deberá seguramente llevar a un final feliz, a una conclusión feliz. Gracias, querido presidente. Eu lembro de Fernando Henrique Cardoso e Menem. Ele disputava um país para ver quem era mais amigo do Clinton. Disputavam. Eu tomei 2 cafezinhos em Campo David, eu tomei 1, eu tomei 3. Sabe isso não acrescenta nada. Argentina y Brasil no precisa de eso. Creo que estamos claramente en otro contexto regional. Toda la región cambió. ¿Sí? Hoy la mayor parte de los países plantean otras relaciones y me parece que de ninguna manera se puede situar las relaciones en ese mismo plano que se dan en los años 90, ¿no? En relación con el discurso de Cristina de ayer, siguen los elogios. En una suerte de capitalismo anárquico o anarcocapitalismo financiero, si se me permite. Los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más sin trabajar, sin producir y sin invertir, para perfectamente especular. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Es tan humillante morirse de hambre como morirse por no tener una aspirina o por no tener una vacuna. Me parece que entonces cuando hablemos de regulación para cuidar la vida tenemos que hablar de todos los aspectos, pero fundamentalmente también del empleo, de la posibilidad de un empleo digno. Nadie puede tener seguridad alimentaria, seguridad de vida, si no cuenta con un trabajo que le proporcione las posibilidades. Cuando yo leo hoy lo que dice Cristina en el G20, el capitalismo, así como está, no es capitalismo, ella dijo anarcocapitalismo, uno puede decir, pero ¿cómo ella le va a enseñar lo que tiene que hacer Europa? Y uno cuando piensa dice, pará hermano, nosotros nos fundimos y justamente lo que nos sacó de esa crisis es no seguir la receta del fondo, que es la que están recomendando para toda Europa, que es más ajuste, más cosas, más gente afuera. Lo que está diciendo la presidenta es lo que pasó acá, che, hay que pensar otra cosa y hay que cagarse en el fondo un poco, basta esas recetas que no sirven evidentemente, porque la gente va a explotar. La lectura de Clarín sobre la reunión del G20 es risueña. Para el diario de Mañeto, asistir es sinónimo de cholulismo. Clarín. La presidenta llega a la cita con varias asignaturas pendientes. A Cristina Kirchner le encanta codearse con los poderosos, tanto que puede pegar el faltazo a alguna cumbre regional, pero no estuvo ausente de ninguna reunión de jefes de Estado del G20, que nuclea a las potencias y a los principales países en desarrollo. A Cristina le encanta codearse con los poderosos. O sea, es como si Cristina fuera, no sé, una periodista, un fotógrafo que va y se junta y se codea. O sea, Cristina es una de los poderosos, es una más. Argentina es una potencia intermedia, pero de todas maneras está en relación de igualdad con los otros presidentes, no una situación de inferioridad como si le está va a pedir autógrafos. Y hay algo como de un gataflorismo al mismo tiempo, ¿no? Porque en estos diarios, si los poderosos no miran a la Argentina, o sea, en el caso de que, por ejemplo, Obama directamente va a Brasil o a Chile y no pasa por acá, crítica y crítica. Ahora, si los poderosos sí miran a la Argentina, entonces también es criticable porque aparece la vanidad, el cholulismo y el querer codearse. Aquellas palabras que la nata recogía del país, de España, cada vez quedan más en ridículo. En el exterior se nos cagan de risa. Infobae. Obama a Sarkozy. Todos debemos aprender del triunfo de Cristina Kirchner. Nicolás Sarkozy se encuentra con Barack Obama y estaba cerca Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí Obama le dice, bueno, tenemos que aprender
de la elección de Argentina, o mejor dicho, de la elección de Cristina Fernández de Kirchner a partir del resultado electoral que logró la reelección de forma tan contundente. En el exterior se nos cagan de risa. Bueno, muy bien. Estamos esperando, me había olvidado de decirles, estamos esperando a Carlos Escudé, que todavía no pudo llegar, obviamente por cuestiones de tránsito y de lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, así que va a llegar en un ratito y vamos a poder compartir con él el programa. Glenn, querido, quiero preguntarte tu opinión sobre lo que estamos viendo respecto de esta situación de Argentina, si se está transmitiendo bien la posición que tiene Argentina en este momento en el mundo. Me parece interesante en varios sentidos esta nueva situación, ¿no? Me parece que hay una lectura que no solo se dio en nuestra sociedad a partir del triunfo electoral del 23 de octubre, sino que empieza también a haber como cierta traducción de ciertas posturas que ha tomado Argentina en su camino de reconversión y de reconstrucción, que aparecen también como modelos a seguir en un momento de crisis, por lo cual está atravesando buena parte de un conjunto de países, crisis que no son novedosas, crisis que trae el capitalismo y que trae una forma de tramitar ese capitalismo centrado en la voracidad de los capitales financieros. Me parece que el lugar que está ocupando hoy la presidenta en ese sentido reposiciona de alguna forma en términos de inclusive de orgullo nacional, ¿no? Aquellos que durante la década del 90 cargábamos con el pesar de lo que significaba esa expresión de las relaciones carnales, más allá de las miradas sexistas, digo, este involucramiento subordinado de nuestro país, hoy claramente esto nos posiciona desde otro lugar y permite pensar las cosas desde un lugar de dignidad mucho más interesante. También es un dato no menor para todos aquellos, digo, uno de los ejes de la campaña previa a lo que fue el 14 de agosto, después ya fue mucho menor, era este aislamiento que tenía la Argentina con respecto a los centros de poder, al mundo, y me parece que esto también como que cambió, ¿no?, la mirada sobre la Argentina. Y después algo que no es menor, la Argentina representa una orientación política de un conjunto regional. Estar al lado de Obama no significa que Argentina tiene algún tipo de replanteo en torno a su política vinculada al Mercosur, a su relación absolutamente estrecha con Venezuela, con Brasil, con Paraguay, digo, con toda una política regional que da cuenta desde el lugar donde está posicionado. A ver, estimado Frenkel, ¿qué piensas cuando ves a la presidenta en esa situación, digamos, hablando con los 20 presidentes más poderosos del mundo y diciendo cosas también frente a esa situación, ¿no? Yo pensaba la posición de discurso que tiene la presidenta, comparativamente a lo que mostraron de aquel presidente innombrable, que incluso la actitud física, la parada que tiene, me parece que cambia muchísimo esa idea de relación carnal como con una relación societaria de par a par, de alguna manera, o lo propone en el discurso, somos iguales, tenemos los mismos derechos, ¿no? Y creo que eso está en el lenguaje, está en el discurso de ella y es la posición política que toma. Me parece muy atractivo y me parece, la verdad, habiendo vivido el recorrido de mi vida, increíble ver a una presidenta argentina hablándole así al presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y planteándole estos temas que creo que jamás me hubiera imaginado que podría pasar, o sea, y me emociona verlo, la verdad. A ver, Sandra. Sí, a mí, bueno, también, ¿no? Comparto, me impresiona, me da como una sensación de, también de nuevo ciclo en muchos sentidos, pero una de las cosas que más me interesó de la intervención de la presidenta ayer, del discurso ese, es bueno, esta cosa frontal, esta cosa de frontalidad, de llamar a las cosas por su nombre, porque ella habló del anarcocapitalismo financiero, habló de que finalmente al sector que hay que controlar para que no se coman los demás sectores es al sector financiero. Y yo recordaba que en realidad es una cuestión lógica, pero hay muchos dispositivos que no nos hacen pensar así. Cuando la crisis estalló en el 2009 en Wall Street, fue la burbuja financiera, es la historia que conocemos de las hipotecas, de las casas. Sin embargo, cuando se traslada a Europa, y es la misma crisis, no es que Europa tiene otra, se empieza a hablar de que el problema y el origen de la crisis es el gasto público. ¿Y dónde quedó el eslabón de la especulación financiera? La ningunearon, la hicieron desaparecer del relato.
¿no? Y entonces pareciera como que los países que están en problemas, como Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera, están en esos problemas porque derrochan, porque gastan mucho, no porque hay especulación financiera. Claro, Así que claro. me parece que fue un discurso que puso las cosas en su lugar. A ver, Barra. Sí, pensaba en Obama. Digamos, ¿desde qué lugar tan distinto se para un presidente norteamericano, el presidente de la mayor potencia mundial? Porque finalmente ese tipo es un político, pero al estar tan cerca de los factores de poder, al estar rodeado y estar en el centro del poder, finalmente no puede, digamos, al lado de Cristina, que quizás al estar más lejos ha podido aplicar políticas. ¿Cómo ahí la política, cómo Obama como político es un fracasado? Porque tiene que responder a otro montón, a una cantidad de tensiones que evidentemente no puede soportar. Y por otro lado es como acá, al estar quizás más alejados o quizás con menos influencia de estas cosas y por supuesto y con decisión política, hemos podido salir de estas cosas, ¿no? Como la impotencia de un presidente tan poderoso y la potencia de un país mucho menos poderoso como es el nuestro. Igual se perdieron un gran dato, me parece, que es la igualdad, donde en el tema que a ellos más les gusta, hoy Obama salió que se había comprado unos zapatos de $5.000, que está muy acorde con la presidenta y las carteras, lo que dice que salen las carteras de la presidenta, así que Obama no quiso ser menos y se puso unos zapatos acorde a la ocasión y me parece muy bien. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la novela El Pacto, que se vio finalmente anoche por América. Interesante, ¿eh? A mí me gustó. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Prometedor arranque de El Pacto. Finalmente comenzó El Pacto, una ficción nacional que habla sobre nuestra historia. La ley de servicios de comunicación audiovisual, o sea, la nueva ley de medios, viene a reemplazar a la antigua ley de radiodifusión, que ha quedado obsoleta y además que casi ya no se respeta. Para mí lo peor es lo de la concentración de medios. ¿Cómo sería eso, Diego? La concentración de medios en un solo dueño. Que haya un canal de televisión, varias radios, un diario y la materia prima de todo esto en manos de un solo dueño. Me parece que es un poder muy peligroso. A lo mejor usted no me recuerda, pero seguramente ha leído sobre mí. Yo fui el dueño del diario La Expresión. Sí. Bueno, estoy dispuesto a recuperar lo que me robaron mis socios del grupo. Hace 10 años mi diario se presentó en convocatoria y rápidamente ahí fraguaron y amañaron una quiebra fraudulenta para obligarme a mí a vender forzadamente mi 13% al resto de los socios de Papel Integral, que compraron, sí, a precio vil y se hicieron dueños absolutos de la empresa. O sea, que se quedaron con la mayoría accionaria y con las decisiones. Algo así, sí. ¿Y cómo se estableció el precio? Los dos diarios más importantes del país se presentaron espontáneamente, dijeron, en juicio, y fijaron ellos caprichosamente un precio. 13 millones, de los cuales pagaron solamente 6. Y fueron monopolio de la pasta de celulosa. Bueno, es lo que se dijo siempre. Ellos venden la materia prima, los diarios que tienen, al precio que tienen ganas, y dejan al resto de los diarios desabastecidos. Me tienen harto con esto de la ley de medios y encima ahora esto otro. La verdad no me deja nada tranquilo lo que me contás. Esto no trae más problemas que la ley de medios. Se trata del Papel Integral. Bueno, vigilala y operá con los jueces, más no podemos. Titular tras titular. No, yo no soy como vos, no tengo tanta influencia en la redacción. ¿La viva qué dice? Me imaginaba. Chao. La historia ha sido no tan reciente, pero es reciente. 30 años no son nada en la vida de un país. Y está bien que se hable de eso, que la gente polemice y se enfrasque en discusiones. Que no... Está muy bueno y de eso se trata en un país que está empezando a usarla, o espero y quisiera que use estos años de democracia tan joven para la posibilidad del pluralismo y del escucharse unos a otros, de poder entender que uno puede pensar distinto que el otro en muchas cosas. Pero también hay otras que pasaron, que tienen que ver con crímenes y que esos crímenes tienen que ver con cosas todavía no juzgadas o no definitivamente terminadas de cerrar, ¿no? Imposible resumir en 3 minutos el prometedor capítulo de 45. Como era de esperarse, los dueños de Papel Prensa, Clarín y La Nación, tanto ayer como hoy, ignoraron olímpicamente a la ficción nacional.
Más aún, como burlonamente en su grilla de ayer, de la que no pudo excluirlo ya que resultaría obvio, Clarín ubica el pacto en el rubro cine. El pacto debe contextualizarse entre varias ficciones nacionales, algunas muy buenas, otras regulares y otras flojelis, sobre interesantísimas temáticas. Vamos a tener que deshacernos de todo material que contenga alguna imagen relacionada con el régimen tiránico. Eso sí, claro, si usted quiere seguir conservando su puesto acá, al frente de este hospital. Coche para Norberto. Ahí está el taxi. Debemos llegar temprano al trabajo. Espera, señor. Buenas tardes, señor. Espero que el taxi se apure, ¿viste? Si no vamos a llegar tarde al trabajo. Espera ahora. ¿Qué tal? ¿A dónde va? A la Valle Uribe vamos, señor. No, pero tengo un problemita. Van a tener que pedir otro taxi porque me quedé sin gas. ¿Pero para qué tomó el viaje si no tiene gas usted? No, porque pensé que era más cerca el viaje. Es eso. Pero son 20 cuadras, señor. Por lo menos no toma uno el viaje. Ellos no tienen salida al mar, yo no tengo gas. Pero qué mal educado de porquería que usted... Vamos a llamar a la empresa... A llamar a quien quiera. Es un coche, no un sulky. Tomate un burro. Pero señor... Usted es un racista. Vine porque tengo un código blanco, gallego. Sí, ya lo sé. ¿Sabes por qué? Hace mucho tiempo que nos conocemos, te pido, no me mientas. Los pasajeros hicieron una denuncia. Primero se quejaron acá, en la empresa. Y después llamaron la ARINADI. ¿Sabes por qué? Por discriminación. Estas ficciones tienen entre nula y mínima difusión en los medios hegemónicos, y aún en los otros, obnubilados por la lógica de décadas. En su última edición, la revista Gente festeja, vaya uno a saber qué, con los galancitos y las diosas de ficción del momento. Las ficciones que hablan sobre nuestra historia no están incluidas en la edición. Quizás esta tapa explique que Mayca Migorena, una pobre víctima, insistimos, en lugar de interpretar a Mañeto, prefiera fotografiarse junto a quien hace 26 años, en plena apropiación de papel prensa, brindaba con Vilela. Revista Caras. Mayca Migorena junto a Esmeralda Mitre, Bartolomé Mitre, director de La Nación, y su mujer, en el estreno de Hamlet. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. Las autoridades de la empresa proceden a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de papel prensa. Bueno, muy bien, una pequeña corrección para hacer. En el Zócalo aparecía Televisión por la Igualdad y es Televisión por la Inclusión, lo que veíamos, así como veíamos también parte del Proyecto Aluvión. Ahora, Elena, estaba pensando que evidentemente hay otros contenidos dando vueltas en la televisión, el contenido periodístico, una de esas partes. También en este caso aparece contenido de ficción con otro tipo de razonamientos, de procesamientos. ¿Cómo lo estás viendo eso? Es interesante, digo, me parece que es un recurso absolutamente frecuente de la industria cultural hollywoodense, tomar acontecimientos mediatos o inmediatos que generan gran impacto y se repensaran en clave de ficción. Me parece que en ese sentido el pacto viene a cumplir como también una misma línea
interesante porque pone en discusión algo que durante años fue silenciado como temática y como problemática social. La verdad me causa particularmente una situación particular que tiene que ver con que en esas aulas, en el año 88, 89, Margarita Graciano nos enseñaba y nos daba clases sobre justamente cómo poner en cuestión estos acuerdos espurios que se dieron entre permisionarios privados, empresas privadas y el gobierno dictatorial. Y muchos años después aparece como ser televisivo. La verdad que poner eso en discusión con un grado de objetividad, pero que no hace más que narrar un hecho y un acontecimiento histórico, me parece que hoy adquiere un grado de visibilidad que en otro momento histórico de la Argentina fue imposible. Muy bien, le damos la bienvenida a Carlos Escudé, creo que está llegando por ahí. Carlos, adelante. Avance. Me imagino que tiene que haber habido problemas de tránsito y de lluvia, ¿no? Alguna cosa por el estilo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por venir. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Costó llegar? Mucho, sí. Bueno, por suerte llegó. A ver, Sandra, ¿algo para opinar sobre el pacto? ¿La viste? Sí, vi el pacto, me gustó, me interesó, pero quería decir algo sobre el informe. Yo creo que me incomoda un poco que insistamos tanto con quién se fotografió a Migorena, porque, digo, ya tomó una decisión, ya lo dijo, ya está, me parece, a mí me pone incómoda que insistamos tanto en eso, ya la ficción está en el aire, y lo que sí me quería decir es que vi tanto televisión por la inclusión, que vi la última, que se fue en 2 capítulos, y me pareció una joya, y especialmente el proyecto Aluvión, porque eso es lo que me parece más interesante, o lo que más rescato, lo que más me ha tocado de las nuevas ficciones. El proyecto Aluvión cuenta qué pasó después del 55, y son todas tramas narrativas que tienen que ver con un pliegue de la historia argentina que nunca pudo visibilizarse, nunca tomó estado narrativo, con lo cual son historias que era hora que viéramos, así que bueno, lo celebro. A ver, Diego, ¿qué te parece que aparezcan este tipo digamos, de proyectos, de contenidos en la ficción, en donde se ve algo que efectivamente también tiene que ver con la realidad? Sí, yo pensaba lo que él decía sobre la industria hollywoodense y sobre el lugar del espectáculo como entretenimiento, que no es algo cuestionable que sea entretenimiento, pero todo se ha llevado a un punto donde el entretenimiento suele ser muy vacío, y el entretenimiento vacío, qué sé yo, es como una dormidera que no tiene fondo, y termina la satisfacción apenas termina ese evento, ¿no? Y todo lo que tenga un contenido de verdad es cuestionado permanentemente, digamos, por los poderes mediáticos más fuertes, por cuestiones, no sé, siempre ha sido, es bastante elemental, pero es así, ¿no? Por una cuestión de dominio intelectual de gente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, lo que decía sobre la narrativa histórica, nuestra propia narrativa, es los inmigrantes de los países cercanos, limítrofes, los aborígenes de nuestro país. Muchas veces no solo no tienen narrativa, sino que no tienen ni propia manera de llamarse. O sea, no solo voz, sino no tienen nombre. No hay una palabra que no sea discriminatoria para los mestizos entre indios y españoles, 50% de la población argentina. No hay una palabra, no encontramos. Son todas palabras despectivas, todas palabras... Pensaba un poco en eso, y que bueno que se abra ese tema, ¿no? Porque son como invisibles a veces, ¿no? Ese falta todavía. Ese falta. Pero estoy hablando de la gente, de gran parte de la gente que nos está mirando en este momento, ¿no? Que no tienen ni una manera de ser nombrados como grupo, ¿sí? Con orgullo, con pertenencia, que no sea despectiva. Claro. Me parece que incluir eso en el pensamiento nos puede hacer pensar muchas cosas al respecto de nuestra identidad. A ver, Orlando. Sí, a ver si puedo ampliar en el sentido me parece que acá hubo una época que estaba proscripto el peronismo, proscripta su historia, muchos años. Después la sociedad estuvo proscripta durante la dictadura. Ha habido películas en distintas etapas, películas en el cine, que testimoniaron ciertos oprobios que hubo en la Argentina del pasado. Muchos pueden recordar la Patagonia trágica, pueden recordar Quebracho, o pueden recordar las aguas Maganturbias, o La Hora de los Hornos. En la televisión hay documentales en Encuentro, por ejemplo, que narran las vicisitudes de distintas épocas del terrorismo, pero son documentales, testimonios, no ficcionales.
Este es un caso excepcional en donde me parece, sí, no solamente el pacto, ha habido otros casos. Lo que sí me parece que el periodismo, en el último tiempo, ese periodismo nuevo, vamos a llamarle nuevo, estando un periodismo que trató de investigar el caso este de Papel Prensa y todas sus connotaciones de tortura, tiene suficiente testimonio y documentación como para que el guionista logre rescatar de esa realidad aspectos ficcionales, pero siempre de la realidad. Y se me ocurre esto, que es más ficcional lo que los grandes medios hacen con el periodismo que lo que hace la ficción televisiva con el caso de Papel Prensa. Carlos, ¿quiere opinar sobre el tema que estamos tratando? Porque no sé si alcanzó a ver el informe. Así que prefiero prefiero abstenerme. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente informe. Tiene que ver con la crisis financiera internacional, en este caso con España y con Islandia. Ustedes saben, vamos a ver en este caso un spot, el que pasamos en el día de ayer, en donde se ve al PSOE en una crítica importante con el Partido Popular. Lo vemos. La crisis mundial. Hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Parafraseando a Charly García, se nos suelen perder en 678 tras la inmensidad de alocados informes extraordinarias perlas, como este spot del Partido Socialista Español. Hablemos de España. España tiene elecciones el 20 de este mes. Esas elecciones debieron celebrarse en marzo del año próximo. Sin embargo, se celebran ahora porque hay un problema político que no se puede sanear y hay un problema económico detrás. El problema son 5 millones de desocupados. Es un gobierno socialista. ¿Qué sucederá? Asumirá un gobierno seguramente conservador que va a ir a tono con el Fondo Monetario, a tono con el Banco Central Europeo. Más ajuste, ¿qué significa? Más desempleo. Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna. Y si de archivos enriquecedores hablamos, referéndums, burbujas y cambios de época, el documental de Inside Job sobre el caso de Islandia viene como anillo al dedo. Iceland is a stable democracy with a high standard of living, and until recently, extremely low unemployment and government debt. We had the complete infrastructure of a modern society. Clean energy, food production, fisheries, with a quota system to manage them. Good health care, good education, clean air, not much crime. It's a good place for families to live. But in 2000, Iceland's government began a broad policy of deregulation that would have disastrous consequences. When Iceland's banks collapsed at the end of 2008, unemployment tripled in 6 months. American accounting firms like KPMG audited the Icelandic banks and investment firms and found nothing wrong. And American credit rating agencies said Iceland was wonderful. In February 2007, the rating agency decided to upgrade the banks to the highest possible rate, AAA. Government privatized Iceland's 3 largest banks. The result was one of the purest experiments in financial deregulation ever conducted. Finance took over and more or less wrecked the place. In a 5-year period, these 3 tiny banks, which had never operated outside of Iceland, borrowed $120 billion, 10 times the size of Iceland's economy. Grimson es el presidente, que en general el presidente en Islandia tiene cero poder, digamos, es casi una figura decorativa. Claro, Sin embargo, en el momento de la deuda, como había cacerolazos y la gente estaba en la calle y no querían pagar, con toda razón, los islandeses no querían pagar los platos rotos, este hombre fue el que llamó a los 2 referéndums, uno en marzo del 2010 y uno ahora, en abril. El País.
Islandia rechaza en referéndum pagar por los errores de sus bancos. El no vence en la consulta celebrada para aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros que exigen Reino Unido y Holanda por la quiebra de una entidad. El gobierno perdió los referéndums, porque era la propuesta que ofrecía por y que eso, llegó al Parlamento. por eso la pagar. deuda todavía no se sabe cómo se va a pagar, porque en realidad las dos veces el pueblo dijo no. Pero digo, es un componente interesante que por ahí un gobierno de derecha no sé si lo hubiera llamado a un referéndum. Bueno, muy bien. Carlos, le quiero hacer esta consulta. Estábamos viendo hace un rato el informe que mostraba la conferencia de prensa entre Obama y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera hablando o dando cuenta de, por lo menos, una nueva forma de relación política que se empieza, entiendo yo, a ver en relación a los países más poderosos. ¿Cómo está viendo usted justamente la actitud de estos países poderosos frente a la crisis financiera internacional? Bueno, esta es una pregunta que tiene muchísimas aristas, ¿no es cierto?, y muchísimas dimensiones. En realidad, en mi opinión personal, es que, en fin, Europa efectivamente está a punto de colapsar. Europa, los países europeos están muy desesperados, pero la trama no es la trama que normalmente se presenta al público. Lo que el público cree, porque esto es el discurso de los medios más importantes, es que Grecia y otros países de la periferia europea acumularon una deuda soberana impagable debido a la, comillas, irresponsabilidad de sus gobernantes que, por demagogia, se supone, apostaron a un estado de bienestar que su economía no podía solventar. Y la verdadera historia es bien diferente. En realidad los problemas se remontan, por lo menos, al Tratado de Maastricht de 1992, cuando los europeos convinieron en atarse a una moneda común sin unificar el control de la política fiscal ni de las finanzas. Entonces, al auspiciar un bloque con libre comercio y moneda única, en el que los miembros compiten sin trabas contra todos los demás, Berlín creó un mercado cautivo para sus productos. Y este es el kit de la cuestión. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Con qué mecanismo? Alemania es el tercer exportador del orbe. Sus productos tienen tanto valor agregado que resultan competitivos independientemente del valor del euro. Durante los primeros años de la eurozona, esta asimetría no se percibió, porque todos los miembros de la eurozona crecieron mucho al son de bajísimas tasas de interés engendradas por la ficción de que Europa era un país. Pero estas tasas bajas, que solo eran posibles por la fortaleza de la economía alemana, generaron especulación, vinieron las burbujas. Cuando la crisis estalló, las tasas de interés se dispararon en Grecia y otros países débiles de Europa. Y entonces los banqueros finalmente comprendieron que la salud de la economía alemana no garantiza la deuda griega, y entonces sobrevino una recesión y un gran aumento del desempleo. Y a partir de entonces, países como Grecia hubieran necesitado devaluar su moneda para mantener el nivel de exportaciones y evitar la pérdida de puestos de trabajo. Pero no pudieron hacerlo porque estaban atados a un euro y a un Banco Central Europeo cuyas políticas responden a las necesidades de los países fuertes, no a las necesidades de los países débiles. Entonces, esta es una trampa mortal. La brecha entre Alemania y la periferia de la eurozona se convirtió en abismo. El euro hundió a las economías de los países menos ricos. Sin poder devaluar, sus exportaciones se redujeron, a la vez que, como miembros del mercado común, sus mercados seguían importando, succionando productos alemanes competitivos, maquinarias, ¿no es cierto?, de muchísimo valor agregado, para lo cual tomaban prestado dinero principalmente de Alemania. Es decir, que los alemanes y en alguna medida los franceses habilidosamente tejieron un mecanismo de explotación de la periferia europea por parte del centro. Y esto es especialmente escandaloso si consideramos, por ejemplo, estaba viendo algunas denuncias hechas por Cohn-Bendit, que es el presidente del Partido de los Verdes y miembro del Parlamento Europeo. Es realmente una cosa, es decir, notable, ¿no es cierto? Y un luchador del mayo del 68 también. Claro, por supuesto, pero que no pierde su vigencia, está desde entonces y de mucho antes, ¿no es cierto? Realmente es una especie de héroe político. Bueno, es decir, él denunciaba, ¿no es cierto?, que en el fondo todo esto, es decir, es otro ardil para ganar dinero. Es decir, a los países fuertes y a las instituciones europeas se les presta dinero al 1,5% o al 3%,
y ellos le prestan a Grecia al 5% o al 6%. Sí, hemos pasado ese tramo inclusive en el que Cohn-Bendit lo dice textualmente, lo vimos acá en el programa, en el Parlamento Europeo, él diciendo... Pero lo que denuncia sobre las armas es fascinante. Sí. Porque, digamos, es decir, esto de que Francia le haya vendido a Grecia en los últimos tiempos 6 fragatas por 2.500 millones de euros, helicópteros por 400 millones, ¿no es cierto? Que Alemania le haya vendido otros 6 submarinos por otros 1.000 millones, en vez de ponerse de acuerdo todos para garantizar la integridad territorial de Grecia, asegurarse de que los turcos no la van a invadir, ¿no es cierto? Y, digamos, simplemente de esta manera ahorrarle a Grecia la plata que gasta en armas, lo cual, digamos, como dice Cohn-Bendit, ¿no es cierto?, es mucho más eficaz que recortar sueldos de menos de 1.000 euros. Ahora, Carlos, le quiero hacer una pregunta, le pido una respuesta corta, por favor, en este caso, que tiene que ver con cómo ve la participación de la Argentina en ese mismo cuadro que usted está describiendo como de crisis. No, yo creo que la participación de la Argentina es muy correcta y que básicamente está, digamos, en términos generales, apunta en la misma dirección en que lo he hecho yo en este mismo instante. Lo que pasa es que, claro, no somos nosotros los que vamos a resolver la crisis. Es decir, la Argentina no tiene el poder necesario como para imponerse. ¿Pero le parece bien ir y decir algunas cosas? Pero totalmente, no, absolutamente. Y además que está claro ya, ¿no es cierto?, a partir de la reunión de Obama con la presidenta, que, en fin, los norteamericanos, por el momento por lo menos, han rebobinado, han dado marcha atrás, ¿no es cierto?, están tratando de reconstruir la relación. Ha quedado claro también que todos los vaticinios de la oposición que decían que a partir de la cuestión de la valijita de los Marines, ¿no es cierto?, por la cual ellos habían intentado contrabandear mercadería y eso no se permitió porque aquí no se acepta un principio de extraterritorialidad, la oposición vociferaba diciendo que a partir de ese momento se habrían destruido las relaciones con Estados Unidos. Siempre dije, la Argentina y Estados Unidos tienen políticas exteriores que en el fondo son muy afines, porque la Argentina en cosas que son fundamentales para Estados Unidos, ¿no es cierto?, Irán, el terrorismo, la proliferación nuclear, tienen las mismas políticas. Entonces, cuestiones menores van a ser superadas muy rápidamente. Es decir, pero en el fondo acá hay otro problema que es el que está realmente entorpeciendo todo, y es el hecho de que aunque la Argentina converge con Estados Unidos en muchas cosas importantes, en el fondo los yanquis no son nuestros amigos, ¿no es cierto? Los yanquis no nos necesitan prácticamente para nada, y lo que los yanquis quisieran, en el fondo, es que la Argentina estuviera gobernada por gobiernos que repiten un megacanje como el de la Rúa, privatizaciones como las de Menem, liberen los flujos financieros para que los bancos puedan tomar prestado dinero afuera, ¿no es cierto? Es decir, al 4%, ponerlo aquí al 12% y succionar riqueza, ¿no es cierto? Eso es lo que quisieran, y es por eso que la embajadora norteamericana tuvo el tupé de recibir a Macri, que tuvo el tupé de pedirle que el gobierno norteamericano fuera duro con el gobierno de Néstor Kirchner, y, digamos, ella mandó el informe, ¿no? Es decir, imagínense ustedes el alcalde de Nueva York pidiéndole a los británicos que sean duros con Estados Unidos o a los alemanes, ¿no es cierto? La embajadora Martínez mandó el informe y nos enteramos gracias a Wikileaks. Sí, impresionante, eso es verdad. A ver, Glenn, ¿qué opinas del informe que acabamos de ver? No, digo que estas cosas nosotros las hemos atravesado, por lo tanto, lo que está sucediendo hoy en día en Grecia, en Islandia, me parece que hay una condición que implica que hay un paradigma que has podido romper con cierto designio. En el caso de los países vinculados a la Unión Europea es un esfuerzo que implicaría desestructurar un rompecabezas complejo, pero que las mismas fuerzas de los capitales financieros están llevando que eso suceda. Me parece que los poderes del mundo están frente a una disyuntiva, que es que hay pueblos que asumen el desafío de no dejar seguir amedrentándose sobre lo que supuestamente son las recetas a seguir. Lástima que en Grecia no hubo la valentía en Islandia para llegar al referéndum, ¿no? Digo, eso es un paso atrás en ese sentido. ¿Cabo? No estoy muy de acuerdo con el mensaje del comercial español respecto a, sí estoy de acuerdo con la igualdad de derechos frente a la educación. Lo que no estoy nada de acuerdo es con que una madre, que también es un deseo casi inherente
del ser humano y una madre que tus hijos sean mejor que uno, pero ponen al lugar de la empleada doméstica como si fuera un lugar donde nadie debería estar. Me parece que desvaloriza algo que es natural, que es un trabajo como cualquier otro. Me parece que no está bueno el mensaje, no está bueno la búsqueda. Me parece que la búsqueda de la igualdad y del derecho a la educación tiene que ser por peso propio y no por el desmedro o si querés poner en un feo lugar a todas las personas que son empleadas domésticas hoy por hoy en todos los países del mundo. No estoy de acuerdo para nada con ese mensaje. ¿Sabes? No sé, ¿puedo comentar? Sí, dígalo. No, porque por ahí no. Aclare garganta, haga todo junto. junto. Es un tema a lo mejor. No, yo al contrario, pienso, supongamos que en vez de haber puesto a una empleada de la casa, hubiera puesto a un artesano, a un obrero que trabaja con las manos, a un carpintero, a un lustrador de ataúdes, los oficios que hay en el mundo, que no son todos los de científicos y los de premio Nobel. Claramente. Cada uno cumple una función en el mundo. Lo que ese aviso está diciendo, y creo que todos lo entendimos así, vos también, está diciendo que hay un mensaje de estratificación de la sociedad y no de evolución. Quiere decir que si vos sos hijo de ese artesano, para no usar la palabra que a vos te puede molestar, de ese empleado de banco, toda la vida vas a seguir siendo hijo de ese empleado de banco, porque ese empleado de banco nunca va a ser el director del banco. Es el sueño de mi hijo el doctor, claro. Es lo que fundó la clase media argentina. Exactamente, claro. Entonces creo que el mensaje, no lo tomes por ese lado, usaron ese personaje tal vez, pensalo vos que vos fuiste creativo publicitario, porque es un personaje arquetípico de lo modesto, de los inmigrantes que van a España, tal vez en vez de poner a lo mejor a un obrero martillando una... Por eso no lo hicieron, porque buscaron un estereotipo muy básico y muy obvio, y eso es lo que a mí me molesta, porque te habla de la igualdad de derechos respecto a la educación, pero no de la igualdad respecto a la profesión que vos tengas, y una persona no se representa para mí respecto al oficio que uno tenga, sino la sabiduría de lo que es uno como persona y lo bueno que puede ser uno como persona. Así estamos, señores, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale.